Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Finanzas a Friends. Es un gusto tener de nueva cuenta aquí a mi amigo Josh en este tercer episodio. Josh, bienvenido otra vez. Gracias, Ángel, gracias. Bueno, vamos a hablar este día, primero, la importancia de generar un plan de personal financiero. Y en el segundo tema, pues vamos a tener nada más y nada menos que los primeros pasos de cómo poder invertir esta parte de, ya que hablamos del ahorro, cómo pasar a invertir y algunas de las herramientas en las cuales podemos comenzar estas inversiones. Sí, bueno, antes de que comencemos a hablar todo eso de las inversiones, creo que sonará muy cliché, ¿verdad? Pero siempre va a ser súper importante comenzar desde lo básico. Digamos, cuando aprendes a andar en bici, lo primero que tienes que hacer es comprarte la bicicleta, sino cómo vas a saber andar. Si vas a andar en patineta, tienes que comprarte la patineta para después comenzar. Creo que la parte de las finanzas es el presupuesto. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y bueno, creo que hacer un presupuesto personal es como ir al doctor, ¿no? Es realmente conocer la situación en la que se encuentran nuestras finanzas, poder registrar los gastos, poder registrar los ingresos. Y bueno, ahorita vamos a platicar un poco más de la estructura que lleva un presupuesto personal, ¿no? ¿Qué te parece si antes de comenzar ya con este tercer episodio hacemos... les recordamos al público de lo que hemos hablado en nuestros 2 episodios anteriores? Me parece perfecto, Ángel, porque además han sido todas unas aventuras los primeros 2 episodios. En el primero, pues finalmente fue presentarnos quiénes somos, ¿no? Si no nos conocen, una pequeña recapitulación. Nosotros somos un grupo de jóvenes que nos hacemos llamar Finanzas and Friends y que por lo tanto, pues nuestro objetivo es llevar a la población mexicana que está buscando respuestas, principalmente en el área de finanzas y de economía, respuestas sencillas y simples. Otra cosa es que en el segundo episodio vimos la importancia de la educación financiera, que podría decirse que es el objetivo de Finanzas and Friends, de que podamos nosotros traer esa información simple de una forma divertida, amena, simple y que además puedan sentirse en confianza de expresar cualquier tipo de duda en los comentarios o en nuestras redes sociales. Ya nos hablaste ahorita de lo que hemos vivido. Ustedes no lo han visto, ya lo podrán revisar ahí en las redes sociales, pero ha sido toda una aventura cada episodio que hemos tenido aquí por diferentes circunstancias. Como ya comentó Josh, el poder llevar a cabo este programa y ya platicamos sobre la importancia, nos tiene aquí ahora en un tercer episodio para poder generar nuestro primer nuestro primer no, bueno, ya cortas este parte. Nuestro tercer episodio en el cual vamos a hablar sobre presupuesto personal. Y para esto, ahora sí, vamos a llevar a cabo antes una presentación de una nueva compañera que se une a este equipo, que ya había estado, pero que no la habíamos podido presentar, entonces hoy sí vamos a presentarla. Bueno, pues les presentamos nada más y nada menos que a mi gran amiga Aislinn. Aislinn, preséntate. Hola, mi nombre es Aislinn y soy estudiante de Derecho y amiga de Ángel. Y está cool. Muy bien, pues, y aquí, pues, mi estimado Josué, que ya lo hemos visto, Josué. Gracias, Ángel. Igual que Aislinn, soy estudiante de Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Feliz de estar aquí acompañando a ustedes en este proyecto de Finanzas and Friends. Y comparto con ustedes la idea que es importante llevar esta información financiera que a veces nos es difícil, pero que sea práctica para todo el usuario que nos va a observar. Y creo que ahorita es algo importante rescatar. Ustedes dos estudian Derecho, yo también estudio Derecho. La educación financiera no nada más es para los que estudian economía, finanzas o contaduría, ¿no? Creo que la educación financiera es algo que cualquier persona en nuestro país, y no nada más en nuestro país, sino en el mundo, debería de entender a la perfección, porque poder hacer estos presupuestos, poder entender cuánto podemos gastar, cuánto
necesitas ahorrar, cuánto necesitarías invertir. Inclusive hace un rato platicábamos el tema del ahorro para el retiro y toda esa parte, ¿no? Que más adelante también veremos en este programa. Pero vamos a comenzar con algo muy interesante, con este tema del tercer episodio, que es el presupuesto personal. ¿Ustedes manejan ya un presupuesto personal? ¿Acostumbran a llevarlo a cabo? Yo personalmente sí. Generalmente creo que de quien más recibimos como toda esta información, esta organización de el dinero, de a dónde va, de cómo lo ahorras, cómo lo gastas, si lo inviertes o no lo inviertes. Actualmente yo invierto dinero, invierto en euros, ahorro dinero, tengo mis gastos fijos. A lo mejor no son tan grandes, pero a lo mejor gastos que yo quise adquirir mensualmente, que ya están destinados para el ahorro, o algunos imprevistos. O sea, trato de ser responsable con mi dinero, con lo que me gasto y qué tanto límite tengo para gastar. Y estamos muy expuestos a esa influencia de, ay, ándale, al rato lo repones, o somos mucho en la actualidad para eso trabajo, pero también hay que ser conscientes del hecho de que, para bien o mal, tenemos que tener organizado nuestro dinero, porque en un futuro lo podemos utilizar. Mucha gente ve los seguros, por ejemplo, como una pérdida de dinero, pero al final del día los seguros evitan que tú te vuelvas más pobre, porque en algún momento, ¿qué pasa? Tú tienes un accidente, un incidente y te cuesta medio millón que a lo mejor tú no estás preparado para dar y sacas un préstamo. Y es algo que tienes que sacar de manera extraordinaria, pedir un préstamo, pedirle prestado a tu tía, hipotecar tu casa, qué sé yo. O sea, consta de planear tu dinero, tus finanzas y evitar tú hacerte más pobre. Se trata de ver por tu yo del presente y tu yo del futuro, y planificación familiar también hoy en día implica mucho el poder tener una estabilidad y no tener escasez de dinero. Muy bien, Aislinn, creo que esta parte es a lo que aspiramos o queremos llegar, y que cada joven pueda lograr, ¿no? El que pueda entender que a veces se nos puede hacer tan fácil el no tener una responsabilidad financiera y de decir, sí me alcanza. No, y ¿sabes qué también pasa? Nos da mucho miedo hablar del dinero. ¿Qué se nos educa en la casa? No le preguntes cuánto ganes, es una falta de respeto. Porque es una falta de respeto saber qué tal que a mí me conviene más trabajar en donde tú trabajas, y porque no sea una falta de respeto no te pregunto. Le tenemos tanto miedo al hablar de dinero que nos hace ignorantes, sin el ánimo de ofender ni nada, pero yo en algún momento fui ignorante en cómo organizar mi dinero, en que se me hacía más fácil gastarlo en esto y no ahorrarlo, no invertirlo, cuando al final del día tú piensas, es que lo voy a invertir y ya no voy a tener ese dinero. Bueno, pero a la larga vas teniendo más dinero, y si lo vas reinvirtiendo tienes más. Entonces es no tenerle miedo al dinero, no tener miedo a preguntar y no ofendernos para hablar del dinero, que nos pregunten del dinero. Siento que ahí es como que la raíz de todo, y que desde chiquitos se nos inculque a ahorrar, a lo mejor a aprender a gastar nuestro dinero y a recibir el dinero sin temerle. Creo que tocó un tema muy interesante. ¿Por qué a los niños no se les lleva el tema de educación financiera? Porque muchas veces creo, y a lo mejor ese es mi punto de vista, pero se les considera que no tienen como la capacidad de entender el valor del dinero, ¿no? De entender el cómo controlar su dinero. Entienden que necesitan dinero para gastar, cualquier niño va a entender esa parte, pero cómo lo pueden administrar, ¿no? Eso creo que es algo que vamos a ir trabajando poco a poco. Un tema que ahorita tocas y que lo han acompañado de lo que dice Aislinn es, ¿por qué no, como en los libros de SEP se enseña historia, se enseña geografía, formación cívica y ética, ¿por qué no crear un libro de SEP didáctico para que a los alumnos desde la primaria se les enseñe educación financiera, lo básico, y se les vaya familiarizando? Kinder quizás sí, pero está debatible, ¿no? Porque el niño apenas se está desarrollando, y a lo mejor sí, pero a lo mejor no te va a entender todo. Pero ya en la primaria va a tener ese conocimiento, esa capacidad de entender, de saber leer y de comprender. Porque en el kinder llega la etapa donde, sí, él te va a entender cómo te comunicas y vas a saber leer, pero una cosa es leer y otra comprender lo que estás leyendo. Y a lo mejor en la primaria ya desarrolló un poco más esa capacidad y ya te va a entender lo que le quieres transmitir. Entonces, si tú le das un libro a un niño desde pequeño y se familiariza, es como cuando aprendes una lengua, como aprendimos el español. Rutina diaria, yo hablaba con mis papás, me comunicaba, ¿cómo se llama esto? Cuaderno. Ahora ya no tengo que preguntar, yo nada más lo hablo. Si a un niño le enseñamos
oye, ¿sabes qué? No puedes gastar más de lo que yo te doy. Le pones límites, el niño va a crecer y cuando perciba una cantidad de dinero la va a saber administrar, que creo ese es el punto clave de todo presupuesto personal, la administración, saber tus prioridades y saber cuáles no son tus prioridades, porque somos jóvenes y nos ha ocurrido, tenemos dinero y decimos, chin, me gustó esa playera, me gustó ese teléfono, solo tengo 1,000 pesos, pero soy joven, total, ¿qué nos surge a nosotros? No tengo familia, no tengo hijos, me lo compro, total, nadie depende de mí, todavía vivo con mis papás. Y esa es la mentalidad que hace que no ahorremos. ¿Por qué? Porque dices, bueno, sí, soy joven, no tengo familia, pero la vas a tener, y es un poco el tema que tocas. No pensar en nuestro presente, sino en nuestro futuro. Más con los temas ahorita de la inflación. Nuestro dinero se devalúa cada vez más. Entonces, invertir en seguros, invertir en... Ahora Retiro. En el retiro, en cualquier situación, es importante porque haces que tu dinero no se devalúe con la inflación. Pues muy bien, chicos, la verdad es que esta información creo que tocaron temas muy importantes, desde el cómo llevar esta parte de poder bajar esta información que a veces suele pensar que es una información muy complicada de bajar, ¿no? Que es O que es información difícil muy... de obtener, ¿no? O sea, va mucho de la mano con que no podemos tener al alcance la información porque a lo mejor no tenemos recursos. Pero cuando no tenemos, hemos tomado tú y yo capacitaciones gratuitas de educación financiera y a lo mejor en cuanto a las tecnologías es un poquito difícil, pero si tenemos acceso a un banco, llegar y preguntar, asesorarte con sus ejecutivos, no creo que te nieguen la atención. Al final del día es beneficio para los bancos, beneficio para nosotros a futuro, presente, corto, mediano y largo plazo. Entonces, es tener el interés por y no justificarnos en un no sabía, porque herramientas tenemos bastantes para poder sacar información, que es lo que yo te decía, muchas veces ignoramos ciertos temas, pero te vas relacionando. ¿Qué piensa mucha gente? Uno como estudiante de Derecho, no sabe de dinero, no sabe de economía, pero no, a nosotros no podemos usar como justificaciones como estudiamos leyes, no tenemos por qué saber de dinero, porque al final del día tenemos que administrar los ingresos, cuánto se le cobra a un cliente, cuánto voy a gastar en el súper, cuánto le voy a pagar a las personas que trabajan conmigo. Es lo que te decía, no tenerle miedo al dinero y saber organizar, como decía Josué, qué es prioridad, qué es un gasto fijo, qué son aquellos piquitos que nos van saliendo, que tengo un negocio extra, me va saliendo este dinero, ok, pero este dinero lo voy a usar tanto porcentaje para reinvertirlo y tanto otro porcentaje para ahorrarlo. Muchas veces se habla y se escucha que tú no debes de ahorrar tu dinero de lo que me sobre. Como decía José, la blusa, me la voy a comprar y me sobran 200, de lo que me sobre ahorro. No, es desde un principio tú designar una cantidad de dinero para ahorrar o invertir, pero ya teniendo tú considerados tus gastos fijos y obviamente mantenerte y poner un límite de qué es lo que vas a gastar, de que voy a ir al cine, ok, tengo 200, a lo mejor tengo otros 400 más, pero yo solo tengo destinados 200 para gastar y no me voy a gastar más. Y creo que desde hacer esa conciencia de ponerte límites en ese aspecto y poner en base tus prioridades, creo que es en donde empieza un poquito la planeación de tu presupuesto y saber hasta dónde sí y no endeudarte, porque muchas veces decimos, pues una tarjeta, no que hacemos es gratis, el otro mes lo pago, pero al final del día esa deuda llega y lo tienes que pagar y a veces se van haciendo acumulables y acumulables y acumulables y llega un punto en el que te puedes ahorcar en dinero porque se te hizo fácil pagar con tarjeta. No son malas las tarjetas de crédito ni departamentales, simplemente saber usarlas y poder ser inteligentes, porque nos ayudan mucho y nos abren muchas puertas también en cuanto a historial crediticio, pero es ser inteligentes y no usarlas por usarlas o por gastar, es saber también cuál es tu capacidad de pago mensual y cuánto puedes pagar sin excederte, sin tampoco limitarte y sin quitarte una necesidad importantísima que creo que es el alimento. Entonces, es como tener todo esto muy bien planteado e irlo organizando poco a poco. Hay veces que nos vamos a salir de los límites, pero es normal mientras vamos tomando el hábito que bien mencionaba José. Son hábitos que tenemos que ir teniendo y que poco a poco se pueden ir dando. No son imposibles, pero tampoco son sencillos para muchas otras personas. Ahora que menciono 2 puntos importantes ahí, la economía es para todos. El saber de información financiera es para todos. No importa si eres de derecho, no importa si eres ingeniero. Al fin y al cabo, tan cotidiano es el dinero que debemos de aprender a utilizarlo.
Las tarjetas de crédito es un buen medio porque te permite abrir unas puertas adelante, pero hay que saber administrarlo. El dinero que está en las tarjetas plásticas, como se conoce, dinero plástico, ese dinero no es que te sobre o como digas, ay, es dinero gratis. Ese dinero tiene que ir relacionado a la capacidad que tú tienes para pagar. Y mucha gente se pierde en esa idea de, es dinero que yo puedo ocupar, pero no. Ese dinero que tienes aquí en tu tarjeta, debes de revisar si en tus ingresos tienes la capacidad de cubrirlo al mes, o cubrirlo a los 3 meses, o a 10 meses, o al tiempo que tú saques o ocupes esa tarjeta, es con mis ingresos, ¿puedo pagarla o no? Y una cosa que hay en derecho, que te dicen, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Igual, no ser economista, no estudiar una carrera relacionada a economía, contabilidad, administración, finanzas, no te exime de decir, eso no es para mí, yo no estudio eso, yo no voy a tocar, no conozco, no me interesa. Creo que es un tema que nos interesa a todos y que es importante. Ahora, vamos a orientar un poco a cómo elaborar un presupuesto. Primero, ya tocamos el tema de los ingresos. Debemos de establecer qué ingresos tenemos fijos. Es decir, si laboramos, ¿cuál es nuestro sueldo? Que es el principal, nuestro salario, nuestro sueldo. Ese sería un ingreso fijo, para que nos entiendan los que nos están viendo. Ingreso fijo es nuestro sueldo. Ingreso variable, es decir, si yo tengo un trabajo fijo, percibo un sueldo, pero aparte tengo un negocio. Ese puede ser un ingreso variable. No sé, en el negocio puedes percibir 500,000 pesos mensuales, puede variar. Bueno, tener un aproximado, sumarlo, ingresos mixtos, ingresos que pueden venir en un trabajo por premios, en un negocio, aguinaldos, bonos de puntualidad, caja de ahorro. Y hacer un total. Ya que tenemos ese total, establecer cuáles son nuestros gastos fijos, gastos variables y gastos extraordinarios, que es como lo principal, ¿no? Ingresos y egresos que debemos de hacer en un plan, ¿no?, personal. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto podemos ganar el próximo mes? ¿Cuánto podemos gastar el próximo mes en dado caso que utilicemos tarjetas de crédito, que es dinero plástico que tú tengas capacidad de pagar? Y también hablando de justo esta parte de los ingresos y egresos, es fechas en las que más gastamos. ¿Qué es? Diciembre, 15 de septiembre que ya se viene, que decimos, pues vamos a gastar un poquito más, total, me sobra. También ser conscientes cuando hacemos esos gastos, que los reyes, que el regalo para mi novia, que el regalo para mi novio, ser conscientes en que también implica un gasto y que a lo mejor va a haber meses que vas a tener más pérdida de dinero que otros. Y es válido, pero siempre y cuando tú estés organizando y ajustando constantemente. Obviamente tú decides si lo haces semanalmente, quincenalmente o mensualmente, pero es la forma en la que a ti te acomoda y no sientes que estás perdiendo en lugar de estar ganando y tener beneficios a raíz de el ahorro y poder tener un presupuesto positivamente. Pues muy bien, friends. Ya escucharon aquí un poco de cómo van a ir armando su presupuesto, cómo van a ir registrando sus gastos, sus ingresos, y ahí van a poder tener ustedes la capacidad de pago y conocer cómo están sus finanzas, si les conviene o no comprar la playera, si les conviene o no aprovechar las oportunidades que a lo mejor esto sirve, porque ahorita ya viene el tiempo del Buen Fin y todas estas ofertas que dices, suena bien, pero qué tal que no te alcanza, ¿no? Entonces, para conocer si les va a alcanzar o no, les recomendamos que hagan su presupuesto personal y ahí ver qué les conviene, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar a nuestro segundo tema, que es la parte de la inversión. Bueno, la primera vez que me toca platicar con un colega en nuestros capítulos de Finanzas and Friends, creo que aquí viene una parte súper importante, porque estaba escuchando lo que comentaban anteriormente y, bueno, o sea, estoy impactado de todo lo que dicen y sí, tienen muchísima razón. Me gustaría abordar nada más un poco el tema, antes de pasar a lo que es la parte de la inversión, lo que mencionaba nuestra amiga Aisley, sobre que hablar de dinero es como si fuese una falta de respeto. Y sí, tiene muchísima razón, porque crecimos en un mundo donde incluso también la misma familia nos lleva a pensar en no preocuparnos en el dinero. Es decir, papá y mamá siempre se van a encargar de suplir nuestras necesidades. Aquí está para tu pasaje, aquí está para tu salida. Así como que muchas veces muchos de nosotros crecemos
pensando que así va a ser siempre. Creo que por esa razón hay algunos que siguen dependiendo de papá y mamá incluso hasta los 30 por malos hábitos financieros. Y también, justamente en nuestra cultura, sí tenemos la cultura del ahorro y creo que muchas familias llevan un presupuesto, ¿no? Ya sea en aplicación o a través de una nota, ¿no? Van registrando cuántas ventas tienen en el día, cuánto han gastado, pagos pendientes, etcétera. Sin embargo, hay algo que estamos omitiendo, que es el área de la inversión. Tú me vas a dar la razón. Este mundo se rige por 3 tipos de movimientos monetarios generales, ¿no? Que son las transacciones, ahorro e inversión. Incluso si checamos balanza de pagos y nos vamos a cualquier otra parte, toda empresa tiene gastos, tiene ahorros, ¿no? Por si cualquier emergencia, y sobre todo inversión. Y creo que por esa parte los mexicanos nos estamos quedando atrás. ¿Tú qué opinas? Un tema súper importante, y ahora que tocas las 3 bases generales de transacciones, hacemos todo el tiempo. Es como la más común, yo diría, la más común. Uh-huh. El ahorro no hay que confundirlo con inversión, porque muchos confundimos ahorro con inversión. Inversión es dinero que tú vas a destinar, que no va a estar a disposición en un cierto tiempo, un cierto periodo, pero que te va a generar más dinero. El ahorro quizás puede ser un ahorro para emergencias, un ahorro, si eres de empresa, un ahorro en caso de quiebra. Claro. Puede ser. Y no necesariamente es una inversión, no necesariamente te va a generar más dinero. O un ahorro, ahorita estamos tocando el tema personal, yo les puedo decir, hoy tengo 100 pesos en mi bolsillo, voy a ahorrar 20 y voy a invertir 30. Los 30 ya no los voy a disponer y quizás los 20 pues los puedo poner al lado de mi cama, si quieres decirlo. Exacto. Y cuando yo tengo una urgencia, ¿sabes qué? No tengo ni un peso, voy y agarro los 20 pesos, pero los 30 ya no los voy a poner porque ya me van a estar invirtiendo. Me parece importante señalar eso porque existe una gran diferencia entre ahorro e inversión. Totalmente. Y conocer de eso nos ayuda, en primera, también a tener una mejor visión de educación financiera. En segunda, a administrar mejor nuestro dinero y saber qué oportunidades aprovechar, porque existen oportunidades de inversión y formas de invertir. Y ahí es cuando entran otros temas, ¿no? ¿En qué invertir? ¿En qué vamos a invertir? Que mucha gente tiene dinero y dice, yo no sé en qué puedo invertir o no sé cómo hacerlo. Y ahí es cuando ya entra el tema ahí. Hay oportunidades que se abren, en qué puedo invertir, qué me va a dejar, o qué es el modelo de negocio que viene y qué puedo invertir. Justamente eso es lo que comentas, que creo que es donde muchos nos perdemos. Y me incluyo cuando comencé, porque, digamos, la economía en general habla de administrar, saber administrar los recursos escasos. Cómo hacerlos rendir para que tú puedas seguir avanzando y manteniendo un cierto nivel de vida. Lo mismo aplica para una persona individual. Creo que la economía que nosotros manejamos como personas individuales somos como un pequeño país. Si tienes deudas, estás en déficit. Si tienes mayores ingresos que deudas, pues estás en superávit. Y creo que al final de todo, pues como un país, también como persona individual, también buscas cómo incrementar tus ingresos, no mantenerte en números rojos, etc. Sin embargo, muchas veces en el léxico del mexicano, cuando te dicen, oye, tienes que invertir, lo primero que se te viene en la mente son 2 cosas, o que tienes que poner un negocio, o que te van a meter algo que sea como de fraude, ¿sabes? Y como que eso, como que, porque 1, o le tienes miedo a que te estafen, o 2, no tienes materia de ser emprendedor, y entonces como que dices, pues, ¿qué es lo que puedo vender? Pues puedo vender paletas, puedo vender dulces, no, lo más sencillo, lo más típico que se te viene a la mente, un puesto de comida, a lo mejor ropa, etc. Pero no, justamente, algo que sé, Josué, es que en México, la Bolsa Mexicana de Valores es la segunda bolsa más grande de Latinoamérica, lo cual nos está diciendo que tenemos una institución sumamente importante, con muchísimas oportunidades que no estamos aprovechando. Y la inversión no solamente es poner un negocio, no solamente es vender, ¿no?, algunas cosas que te generen ganancias, aunque sí lo es y no se desprecia. También hay muchísimas opciones a las cuales nosotros podemos acceder con un capital bastante pequeño, pues te estoy hablando de 100 pesos. Aquí el problema es que tenemos que lidiar con el miedo
y con la información basta. Ahora no te puedo decir que hace falta información, no, la hay, pero hay muchísima, muchísima. Y creo que a veces el reto en el que nos enfrentamos para incluir este aspecto de la inversión a nuestro presupuesto, a nuestra vida, es lidiar justamente con esas dos variantes. La confianza. Algo que necesitas generar en la gente es la confianza a invertir, a no tenerle miedo, lo que comentábamos de inicio, a no tener miedo al dinero. Exacto. Existe mucha información, estoy de acuerdo contigo, pero también estás de acuerdo que gracias a la era digital, a la era del internet, también existe mucha información falsa. Eso. ¿Cómo enseñarle a la gente Información a distinguir, o no a distinguir? Hay que enseñarle a la gente qué páginas puede consultar. Páginas Exacto. verídicas, o sea, puede ser un tema, ¿no? Recomendarles páginas a los que nos siguen, que pueden consultar a diario y que les va a dar información verídica sobre inversiones, sobre cómo va el dólar, sobre cosas que les aporten y que puedan ayudarles de una manera a despejar de en qué pueden invertir. Porque como tú lo comentas, la inversión no solo es voy y pongo un negocio, o voy y, no sé, tengo este dinero, pues voy el negocio aparte y aparte voy en mi empresa, o si tengo un negocio le meto más mercancía a mi negocio y que eso me genere más. No solo se trata de eso, inversión es mucho más amplio. Se puede invertir, ahorita ya aumentaron el número donde se puede invertir, ya tenemos la moneda digital. Criptomonedas, cierto. Un tema actual, que de hecho ya existe una ley para regular la tecnología financiera. Sí, tienes toda la razón. Sobre todo, aquí cabe recalcar, y retomando lo que mencionabas sobre información, y es muy importante, es como cuando vamos al tianguis, ¿no? O acompañas a la abuela, o a ti, a la mamá, a quien tú quieras, ¿no? Y va a escoger la fruta. Y dices, ok, pues va a darle un dinero, pero antes de darlo, ¿no? A veces ves que revisa que la fruta no esté mayugada, que no esté golpeada, que no traiga hongo, ¿no? Y dices, bueno, y te escoges lo más bonito. Creo que en todo este tema de las inversiones es hacer exactamente igual. Aquí es que nosotros aprendamos justamente, como dices tú, a identificar esos factores, justamente. Y bueno, también retomando un poco lo que mencionaban nuestros amigos anteriormente, sí hay que comenzar de atrás hacia adelante. No es voy a ahorrar o voy a invertir lo que me sobra, de lo que me sobra, sino es, ok, voy a apartar este capital o este dinero para invertir. Esto lo voy a ahorrar y es súper importante porque ligándolo entre el ahorro y la inversión, sí van muy de la mano. ¿Por qué? Porque incluso cuando nosotros comenzamos a invertir estamos asumiendo un cierto nivel de riesgo. Y cuando hablo de riesgo es que pues, estamos dispuestos a perder cierta cantidad de dinero en el corto plazo. Ajá. O sea, hay factores que están fuera de nuestro control. Y muchas veces ese dinero no lo podemos disponer inmediatamente. Entonces, cuando nosotros tenemos un fondo de emergencia, un ahorro, puedes decir, ok, chin, me rompí el tobillo. No se le decía a nadie, pero son cosas que a veces pasan. O se me ponchó la llanta, o tembló, ¿verdad? Y a lo mejor tengo que renovar mi ventana, etcétera. Justamente de ahí podemos nosotros tomar dinero para resolver esos imprevistos, sin que nosotros toquemos la parte de la inversión. Y como Finanzas and Friends, queremos promover muchísimo, sobre todo la parte de la inversión, porque estamos hablando que en Estados Unidos los jóvenes comienzan a invertir, Josh, a los 17 años. Imagínate, 17 años. O sea, cuando llegan a los 35, 30, pues obviamente tienen un gran capital. O sea, nacen con eso y se les instruye en eso y es algo impresionante que dices, bueno, ¿y aquí en México a qué edad comienzas a invertir? Aquí en México a los 7 años no estás ni ahorrando. De hecho, el punto al que tocabas, llegan los niños de 30 años y todavía no dependen de sus papás. Exactamente. Tú lo has dicho, y no es que nos estemos burlando, no nos malinterpreten. No, es la realidad. Pero es la realidad. Es cruda, pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, como mencionaste tú al inicio, hay que aprender a caminar, luego andar en bicicleta, andar en carro. Primero tengo que empezar a medir que mis ingresos, o sea, lo que gasto no rebase mis ingresos. Después con eso puedo ahorrar y de ahí puedo invertir. Exactamente. Sí va de la mano todo. Completamente todo. Pues bueno, creo que este tema da para más. Da para mucho pero más. Se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerles, para los que nos hayan sintonizado, la disponibilidad de habernos acompañado. Muchísimas gracias y créanme que vamos a estar grabando más episodios con el cual
pues les vamos a traer todavía más información más detallada sobre lo que dice mi buen colega Josué, de páginas que ustedes pueden consultar para saber más sobre finanzas, cómo identificar fraudes financieros. No, hombre, va a haber muchísimo, o sea, la fiesta apenas comienza. Entonces los invitamos, síguenos en nuestras redes sociales. Chao.